¿Alguna vez ha recibido un email de una fuente desconocida diciéndole que tiene buenas noticias? Acaba de ganar un premio. Haga clic en el enlace para recibirlo. O una llamada telefónica de alguien que le dice que tiene muy buenas noticias. Acaba de ganar algo muy caro, pero es ahora o nunca. Lo único que tiene que hacer es dar sus datos personales. Lamentablemente, estas noticias tan emocionantes no suelen ser ciertas, ¿verdad? Esto demuestra que independientemente de la forma en la que nos lleguen, muchas de las noticias que recibimos hoy día son falsas, engañosas y a menudo decepcionantes. Y es que el mundo está saturado de malas noticias. Muchas veces ver las noticias nos deja alterados, tristes o hasta asustados. Por eso no es raro que muchas personas al recibir buenas noticias desconfíen de ellas, porque piensan que si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Es cierto que la Biblia dice que debemos tener cuidado y no creernos cualquier noticia. Pero la Biblia también dice que hay noticias, buenas noticias, en las que podemos confiar. Por favor, busquen conmigo en la Biblia el libro de Marcos. Busquemos el capítulo 1 y leeremos los versículos 14 y 15. Dice: Después de que arrestaron a Juan, Jesús fue a Galilea a predicar las buenas noticias de Dios. Decía: el tiempo fijado se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, y tengan fe en las buenas noticias. Tengan fe en las buenas noticias. Ese es el título de este discurso. Para entender mejor las palabras de Jesús, tenemos que responder 3 preguntas. Primero, ¿qué son las buenas noticias? Segundo, ¿por qué podemos tener fe en ellas? Y tercero, ¿cómo podemos desarrollar esa fe? Conocer las respuestas nos ayudará a tener fe en las buenas noticias y a tener una vida con verdadero propósito. Analicemos la primera pregunta. ¿A qué buenas noticias se estaba refiriendo Jesús? Volvamos a la Biblia, esta vez al Evangelio de Lucas. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con él iban los 12. ¿Cuáles son las buenas noticias que Jesús predicó? El versículo dice: las buenas noticias del reino de Dios. Así que un aspecto importante de las buenas noticias es lo que tiene que ver con el reino de Dios. Este reino es un gobierno real en el cielo, con un rey celestial y súbditos en la tierra. Jesús dedicó su vida como adulto en la tierra a predicar y anunciar que el reino de Dios es la única solución a los problemas de la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Con las herramientas más sencillas: su boca y sus pies. Él caminó sin parar, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, cientos de kilómetros por caminos de tierra, a veces sin comer, para llevarles el mensaje a las personas. Incluso preparó a sus discípulos para que ellos llevaran estas buenas noticias a otras ciudades y aldeas a las que él no llegaría. Quizás se pregunte, ¿por qué deberían estas buenas noticias que Jesús predicó hace más de 2000 años interesarnos a nosotros hoy? Porque el mensaje de esas buenas noticias incluye la promesa de bendecir en el futuro a los seres humanos obedientes que vivan bajo el reino de Dios. Esto debería interesarnos a todos, nos afecta a usted y a mí. Y las bendiciones del reino cambiarán por completo nuestra vida. Veamos algunos ejemplos. El primero tiene que ver con nuestra salud. Por favor, busquen conmigo el libro de Isaías. Isaías capítulo 33.
Y leeremos la primera parte del versículo 24. Isaías 33:24. Y ningún habitante dirá, estoy enfermo. Es una frase muy sencilla. ¿Pero alguna vez ha pensado en lo que implica? Nunca tener que volver a decir o escuchar a alguien decir, estoy enfermo. No me encuentro bien. Creo que tengo algo malo. Piense en los millones de personas que se han enfermado durante la pandemia. En los millones de personas con discapacidades. Y en todas las enfermedades que hay. Las enfermedades comunes, las enfermedades raras, las que pueden ser mortales, crónicas, degenerativas, y aquellas en las que parece que estás bien por fuera, pero por dentro, cada día es una lucha. Bajo el reino de Dios, todo eso, todas las discapacidades, todas las enfermedades, todos los problemas de salud dejarán de hacer sufrir a la humanidad. Eso será cosa del pasado. Y para que se haga una idea de lo maravillosa que será la vida cuando se cumpla esta promesa, aunque usted ahora mismo no tenga ninguna enfermedad, piense en cómo sería su vida si no existiera el dolor. Ahora sentimos dolor si estamos mucho tiempo de pie, si estamos mucho tiempo sentados, si caminamos mucho, si dormimos demasiado. Saber que no habrá dolor y que cada día que pase nos sentiremos cada vez mejor. ¿No es una buena noticia? Eso es exactamente lo que experimentaremos cuando se cumpla la promesa. Ningún habitante dirá, estoy enfermo. Veamos ahora otra promesa. Todos los cabezas de familia queremos cuidar de los nuestros y cubrir sus necesidades. Pero a menudo es difícil conseguirlo. ¿Cuántas veces ha estado preocupado por conseguir o mantener un empleo? Pues piense en cómo se sentirá cuando estas palabras sean una realidad. Seguimos en el libro de Isaías, esta vez en el capítulo 65. Leeremos los versículos 21 y 22. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. ¿Cuál es la promesa? Nadie estará sin techo ni desempleado. Y en ninguna parte de estos versículos encontramos las palabras hipoteca o alquiler. Cuando el reino gobierne la tierra, todos tendremos la satisfacción de ser dueños de nuestra propia casa. ¿Se imagina la satisfacción que sentirá cuando pueda vivir en una casa construida por usted mismo y de trabajar con sus propias manos para cuidar a su familia? Será una maravilla, ¿verdad? Y si vamos a plantar nuestras propias viñas, es porque habremos recibido otra bendición: alimento en abundancia. La Biblia describe esto de una forma muy bonita en el libro de los Salmos. Salmo 72. Y leeremos el versículo 16. En la tierra habrá grano en abundancia, abundancia en las cumbres de las montañas. Los frutos del rey crecerán como en el Líbano, y en las ciudades la gente florecerá como la vegetación de la tierra. Todos hemos visto esas imágenes terribles de niños hambrientos y desamparados. Y en la pandemia puede que hayamos visto las largas filas para recibir comida. Pero bajo el gobierno de Dios, a nadie le faltará alimento, ni pasará hambre. La pobreza y la escasez de alimento desaparecerán.
Y qué cuadro tan hermoso nos pinta este versículo de cómo la tierra producirá alimento en abundancia. Dice que en las montañas habrá grano desde las laderas hasta arriba, hasta las cumbres. ¿Se da cuenta de cuántas cosas buenas nos esperan? Para cumplir la siguiente promesa, Dios utilizará su poder de crear y hará uno de los mayores milagros de la historia. Volvamos al libro de Isaías. Esta vez al capítulo 25, versículo 8. Isaías 25, versículo 8. Aquí dice: Él eliminará la muerte para siempre, y el Señor soberano Jehová secará las lágrimas de todos los rostros, quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo. Porque Jehová mismo lo ha dicho. Para muchos, esta es la mejor noticia de todas. ¡Qué alegría sentiremos cuando la muerte haya desaparecido para siempre! Todos los que hemos perdido a alguien a quien queríamos mucho, sabemos el vacío, la angustia, las dolorosas cicatrices que provoca la muerte. Es algo que nos afecta a todos. ¿A cuántos funerales ha tenido que asistir durante la pandemia? Para algunos es demasiado duro pensarlo. Un hermano dijo lo siguiente: ya no estoy deseando que lleguen los sábados. Parece que el sábado ahora es el día para los discursos de funeral. Podemos entenderlo, ¿verdad? Pero ¿vio lo que dice la Biblia? Dice que Dios eliminará la muerte para siempre. Él va a acabar con ella, desaparecerá para siempre. ¡Qué felices seremos cuando eso ocurra! Pero las buenas noticias no acaban ahí, porque Jehová no solamente eliminará la muerte, sino que hará algo más. Veámoslo en el capítulo 26, el versículo 19. Dice: tus muertos vivirán, mis cadáveres se levantarán. Despierten y griten de alegría, residentes del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra dejará que los que están impotentes en la muerte vuelvan a vivir. Estamos hablando de la resurrección. Nuestros seres queridos volverán a vivir. ¿Se fijaron en la frase despierten y griten de alegría? Es interesante cómo traduce esta frase otra versión de la Biblia. Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría. ¿Verdad que eso describe muy bien el estado en que se encuentran nuestros seres queridos? Están durmiendo. Tal como un bebé que no ha nacido está protegido en el vientre de su madre, los muertos están en el lugar más seguro que existe. Totalmente seguros y protegidos en la memoria de Jehová. Y en su debido momento, volverán a la vida. Y podemos estar allí para darles la bienvenida. Tal como cuando nace un bebé, su familia lo recibe con alegría. Nos esperan bendiciones maravillosas. Y estas bendiciones de las que hemos hablado son solo unos cuantos ejemplos de las buenas noticias. El reino de Dios conseguirá muchísimo más. Según el Salmo 46:9, las guerras dejarán de existir. En Apocalipsis 11:18 hay una advertencia para cualquiera que esté contaminando la tierra, el aire o el agua, o que esté acabando con la vida salvaje. Dios promete que destruirá a los que están destruyendo o contaminando la tierra. Ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué son las buenas noticias? Las buenas noticias son las noticias sobre el reino de Dios. Este gobierno celestial gobernará a la humanidad obediente y traerá muchísimas bendiciones. Así que nos esperan bendiciones maravillosas. ¿Se le ocurren noticias mejores que estas? ¿No cree que vale la pena estudiar estas promesas de Dios? Claro que sí. Pero a algunos les pasa esto.
les cuesta aceptar la idea de que se pueda vivir para siempre en condiciones como estas, especialmente cuando piensan en cómo es la vida en la actualidad. ¿Qué pasa si a alguien le cuesta creer estas buenas noticias? Si piensa que son demasiado buenas para ser verdad. Pues la segunda pregunta tiene que ver exactamente con esto. ¿Por qué podemos tener fe en las buenas noticias? En otras palabras, ¿por qué podemos estar seguros de que estas cosas de las que hemos hablado, estas promesas de Dios, son confiables y se van a cumplir? Bueno, como pasa con cualquier noticia o información que recibimos, primero tenemos que asegurarnos de que la fuente sea confiable. Las buenas noticias vienen directamente de Dios, Jehová. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre él. Busquen conmigo la carta a Tito. El capítulo 1. Tito 1, versículos 1 y 2. De Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento exacto de la verdad que está de acuerdo con la devoción a Dios y que se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo. Así que podemos estar seguros de que estas promesas se cumplirán, porque tenemos base para ello. Pues como acabamos de ver en la Biblia, Dios, que no puede mentir, es el que hizo estas promesas. ¿Esto qué significa exactamente? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que le pide a un amigo que vaya a buscarle a su casa, y él le dice, no hay problema, estaré allí a las 7. Pero en cuanto lo dice, usted ya sabe que no llegará antes de las 7:30 o las 8. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Pero ¿por qué sabemos esto sobre nuestro amigo? Probablemente por lo que ya ha hecho en el pasado. Si nuestro amigo, aunque tiene buenas intenciones, siempre llega tarde, nos ha dado razones para dudar de lo que dijo. Claro, somos humanos e imperfectos. Pero el punto es que lo que hayamos hecho en el pasado determinará si somos confiables. ¿Y qué podemos decir de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué podemos decir de Jehová, la fuente de las buenas noticias, el que no puede mentir? Si examinamos lo que ha hecho en el pasado, veremos que tenemos razones para confiar en él. Él ha cumplido el 100% de sus promesas. No ha fallado ni una. Y sus profecías no se cumplen de manera general. Se cumple hasta el último detalle. Por ejemplo, el profeta Isaías predijo que la poderosa ciudad de Babilonia sería destruida. Pero además dio detalles específicos de cómo sería conquistada. Las aguas del río se secarían, las puertas se quedarían abiertas. Hasta dijo el nombre del que la conquistaría unos 200 años antes de que sucediera. Y la historia confirma que cada detalle de esta profecía se cumplió. Incluso se predijo que Babilonia acabaría en ruinas y que nunca volvería a ser habitada. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y esta es solo una de muchas profecías. Cuando sacamos tiempo para investigar, podemos estudiar otras profecías como la de cuántos años estaría desolada la tierra de Judá, el año exacto en el que vendría el Mesías, dónde nacería, qué haría, cómo moriría y sería resucitado. Todas se cumplieron al pie de la letra. El hecho de que tantas profecías de la Biblia ya se hayan cumplido demuestra que podemos confiar en lo que la Biblia dice sobre el futuro. Hay otra razón por la que podemos tener fe en las buenas noticias. Volvamos a la Biblia, esta vez a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9,
Y leeremos el versículo 35. Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Ya dijimos antes lo mucho que se esforzó Jesús por predicar las buenas noticias. Pero además, cuando visitaba aquellas ciudades y aldeas, no solo predicaba, sino que gracias al poder de Dios hacía milagros que demostraban que aquellas buenas noticias eran confiables. Y algunos de esos milagros fueron vistos por miles de personas. Por eso ni siquiera sus enemigos podían negarlos. Hasta ahora hemos visto qué son las buenas noticias, las noticias sobre el reino. También hemos visto por qué podemos tener fe en las buenas noticias. La fuente de las buenas noticias es Jehová, un Dios que no puede mentir y que siempre ha cumplido todas sus promesas. Además, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de ese reino, nos dio una garantía cuando estuvo aquí en la tierra al demostrar que puede curar las enfermedades y las dolencias. Hoy día hay millones de personas de diferentes antecedentes que han sacado tiempo para estudiar las promesas del reino de Dios. Han visto que son confiables. Y estas buenas noticias les han ayudado. Sus vidas han mejorado y ahora tienen una esperanza para el futuro. Testemos ahora la última pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar fe en las buenas noticias? Puede que estemos pasando por situaciones en la vida que nos lleven a querer buscar respuestas. Pero podríamos encontrar información que diga cosas que no son ciertas sobre Dios. Así que vuelve a surgir la pregunta. ¿Cómo podemos saber en qué cosas podemos creer? La Biblia nos da la respuesta. Busquemos la carta a los Hebreos y leamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí dice: La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. ¿Se fijó en qué dice que debe basarse nuestra fe? Debe basarse en pruebas convincentes. Eso nos ayuda a ver que la verdadera fe no es credulidad. Igual que con los estafadores y los engaños de los que hablamos al principio, no nos creemos las cosas simplemente porque suenan bien. No, como dice el texto, debe haber pruebas convincentes de que las cosas que no se ven existen. Supongamos que un niño pregunta, ¿cómo sabemos que el aire existe? No podríamos decirle, pues porque es así y ya está. No, tendríamos que ayudar al niño a ver las pruebas de que el aire existe, como el hecho de que puede tomar y expulsar aire, los efectos del viento y ejemplos así. Y cuando el niño vea que hay pruebas convincentes, podrá aceptar la existencia de algo que no puede ver. En este caso, el aire. Pues lo mismo debe pasar con la fe. Debe basarse en pruebas sólidas y convincentes. Los testigos de Jehová de todo el mundo tienen fe en las buenas noticias. Han estudiado las promesas de la Biblia y han visto las pruebas por ellos mismos. Igual que el hermano del video, también hemos visto que las buenas noticias han mejorado nuestra vida y que son una prueba de que Jehová, nuestro Dios, nos ama. Algunos de los que están escuchando este programa quizás conocen a los testigos desde hace poco. Y queremos que sepan que estamos muy contentos de que hayan sacado tiempo para verlo. Y es posible que también tengan preguntas. Y necesitan respuestas. Respuestas confiables. Si es su caso, déles una oportunidad a los testigos. La oportunidad de ayudarle a encontrar las respuestas en la Biblia. Cuando hable con ellos, pregúnteles qué les llevó a creer en las buenas noticias y por qué tienen fe en ellas. Y cuando tenga más fe,
se dará cuenta de lo importante que es este mensaje. Se sentirá motivado a hacer los cambios necesarios en su vida. Sentirá una felicidad tan grande que tendrá muchísimas ganas de compartir todo lo que haya aprendido con otros. Y eso es bueno, porque al hacerlo fortalecerá su fe en lo que dice la Biblia. Después de todo lo que hemos analizado, ¿a qué conclusión llegamos? Si tenemos fe en las buenas noticias, estaremos convencidos de que todo lo que dice Jehová es cierto y se cumplirá sin falta. Y lo demostraremos con nuestras acciones. En este mundo saturado de tantas malas noticias, le damos las gracias a Dios por darnos razones para confiar en sus buenas noticias y por demostrarnos que nos quiere y que se preocupa por cada uno de nosotros. Estas noticias no son demasiado buenas para ser ciertas. Se harán realidad muy pronto. Tengamos fe en las buenas noticias. Si nos acercamos a Dios, experimentaremos de primera mano el amor de Jehová, porque Él recompensa a todos los que lo buscan con fe.